Ahí estamos. Hola, bienvenidos. Bueno, acá estamos preparados para hacer la parte 2 de este curso de Aprendiendo a Desaprender, donde vamos a trabajar hoy con la parte práctica, ¿sí? El curso nos va a llevar varias clases, varias sesiones. No es que con esto ya se va a terminar. Pero bueno, hoy le vamos a dedicar el tiempo a la práctica. Ayer estuvimos viendo, no sé quiénes estuvieron ayer, si hoy son las mismas personas. Hola Carolina. Estuvimos viendo toda la base teórica, ¿no? De qué es lo que explica Antonio Blade. Y él dice que para poder alcanzar, digamos, esta realización, necesitamos una práctica. Él propone varias prácticas. Y yo hoy no hice video, pero hice una cosita pequeña que ahora les voy a mostrar. A ver si acá aparece. Ahí está. Van a ver que este cuadrito, ¿no? En este cuadrito que puse acá. Hola Alex. Aparecen las modalidades de trabajo que propone Antonio Blade. Igual acá no están todos los trabajos, porque después de hacer estos trabajos, hola Juan Marcos, de estos trabajos que puse acá, estos 5, él propone el centramiento, que es el trabajo más conocido de Antonio Blade, ¿no? Este centramiento famoso. Pero como él dice que el centramiento, hola Liz, no se puede llevar a cabo si no se hicieron estas prácticas previas, porque es como que nos va a costar hacer este ejercicio. Entonces, bueno, da estos previos. Vamos a ir viéndolos y la idea es de que podamos ir haciéndolos, o sea, no solo explicando el ejercicio, sino practicándolo. Por eso está bueno, no sé, ustedes qué estarán haciendo en este momento en sus casas. No, yo en este momento estoy sentada, entonces a mí me viene bien porque lo ideal es practicarlo sentados. Pero si ustedes no pueden, porque no sé, están trabajando o haciendo alguna tarea que no se los permite, no importa, escuchen la explicación y después cuando estén tranquilos van resolviendo los ejercicios. Esto es algo que lo pueden hacer en cualquier momento. Hola Rosario. Entonces, vamos a arrancar antes de hablar de estos 5 trabajos, una explicación breve de dónde se realiza el trabajo. Hola Laura. Gracias. Cómo se hace y qué es lo importante para que el trabajo dé resultado. Él dice que para realizar este trabajo interior disponemos de una sola herramienta, que es la mente. Pero, ¿qué dice Antonio Blade? Que la mente nos plantea un problema. Por un lado es un instrumento, ¿sí?, que nos facilita el trabajo, la mente, pero por otro lado es el principal obstáculo para cualquier trabajo. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto ya más o menos lo sabemos, que la mente es la que facilita, pero al mismo tiempo es la que interrumpe. Él dice que nuestra mente está acostumbrada a funcionar de una manera tensa, acelerada, crispada, superficial, porque estamos nosotros todos constantemente atendiendo a nuestras necesidades. Lo que aparentemente este exterior me exige. Y como en estas necesidades y exigencias van involucradas cosas de valor para la persona, incluso
de mucho valor, la persona no solo pone interés e inteligencia en la solución de sus problemas, sino que también pone miedo, ansia y a veces desesperación. Esto está bueno para que lo tengamos en cuenta, de que la mente nuestra tiene esta doble función y es la que nos tiende las trampas, porque fíjense en que queremos a veces tranquilizar la mente y parece que la mente se pone peor, como que, o queremos hacer un trabajo de esta clase, de este tipo espiritual, y la mente empieza a poner obstáculos. Por eso es como que el primero da esta introducción para que comprendamos. Esto que hace la mente, ¿no? Hace ya que su función o capacidad que tiene la mente intelectual, ¿no? Hace que lo que es afectivo, ¿no? La trabe. Si hay disfunciones emocionales, traban lo intelectual. O sea que fíjense en cómo la mente, ¿no? Por eso esto de los potenciales que vimos ayer, el de energía, el mental y el afectivo, ¿no? Esos potenciales que tenemos, si no están equilibrados, se produce como, podemos decir, un colapso. Nuestra mente está acostumbrada a funcionar así. Se ha acostumbrado a buscar continuamente pasar de un objeto a otro con rapidez, sin ahondar, sin sopesar las cosas con profundidad, con serenidad, y está corriendo siempre al galope, ¿no? Es la famosa mente acelerada, que decimos todos. Miren que voy a poner acá, porque total, ¿para qué? A ver, saco eso. Así nos vemos. Después pongo otra vez la imagen. Es como que la mente, ¿no?, va acelerada. Hoy en día es muy común, bueno, ya hace bastantes años que es común ver en los niños, ¿no?, que ya es una nueva patología que salió, esto del TDAH, del trastorno de hiperquinesia, ¿no? Como que los chicos son muy acelerados porque sus mentes están muy aceleradas. Bueno, pero es que las mentes de todos están aceleradas. Pero fíjense en que cuando nuestra mente está tranquila, cuando nosotros estamos tranquilos, alrededor percibimos que los demás también están tranquilos. Acá lo importante es trabajar en nuestra mente para poder darnos cuenta que no es que los demás estén inquietos, sino que es mi propio aceleramiento lo que me hace ver todo así. Bien, la mente va por su propio camino y adquiere autonomía y muchas veces nos cuesta trabajo seguirla. Es como que va tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta en lo que estamos pensando, ¿no? Es como que es totalmente acelerada. Por eso la mente se convierte en un obstáculo cuando queremos manejarla para ahondar en nosotros, para contactar con lo que pueda existir de positivo en nuestro interior. Y cuando la persona quiere ahondar, se encuentra con que no puede. Cuando quiere concentrarse, se encuentra con que la mente se le va, se le escapa. La persona no es capaz de contactar con su propio interior porque nunca se ha interesado por ello. No se ha educado en esta dirección. Otro obstáculo es el que nos hemos acostumbrado a buscar soluciones a todos los problemas de nuestra vida pensando. Eso es normal en nosotros. Tengo un problema, tengo que pensar cómo solucionar este problema que tengo. Como los problemas del mundo exterior los manejamos por medio de esta capacidad de simbolización, que es nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, cuando sentimos un problema interior y queremos ahondar en él, no sabemos adoptar más que esta misma herramienta y el mismo procedimiento, o sea, pensar. Queremos que mediante el pensamiento
encontrar la solución a esto que estoy sintiendo, este problema interno, ya no solo para los problemas externos, sino también para lo interno. Creo que lo tengo que resolver pensando. Ven que me voy a ir por el otro lado, ¿no? Ahí está. Así estamos. Bien. A ver. Nuestra realidad interior necesita de otras capacidades mentales que no son el pensamiento. Necesita de nuestra lucidez, de nuestro intelecto, pero no de nuestra capacidad de razonar, la cual es una de las capacidades elementales de nuestra mente. Pero como en la vida diaria no utilizamos más que esta capacidad, queremos utilizar esta misma capacidad para resolver problemas interiores y ahondar en nosotros mismos. De esta manera la mente se convierte en un problema, en un nuevo obstáculo, cuando tratamos de descubrir de un modo más directo qué es nuestra esencia, nuestra realidad, nuestras fuerzas vivas. Pero a pesar de esto, la mente es el medio, la mente es el camino. Yo sé que nosotros, obviamente que si hemos estado estudiando Advaita, que es como que ellos me dicen que la mente es una función del ser, ¿no? De la conciencia. Parece como medio loco esto que se está diciendo, pero ustedes van a ver que después lo van a poder comprender, porque después Antonio Blay, después de hacer este trabajo con la mente, después pasa a la otra parte. Porque él va de lo básico, ¿sí? De este problema que tenemos con el personaje, con el que estamos identificados, y lo va llevando progresivamente hasta esto que él le llama autorrealización, pero que la autorrealización no es una cosa así como creen otros, ¿no? Sino que solamente es conocerme a mí mismo, saber quién soy y poder utilizar este potencial que tengo y ejercer esta capacidad de amar, ¿sí? Como dice él, esta capacidad de ser, ¿no? Esta capacidad de actuar. Bien. Entonces, acá él está utilizando la mente como una herramienta, pero explica muy bien que la mente también se puede convertir en un obstáculo. Fíjense que en el curso de milagros nosotros trabajamos en la mente, porque el curso nos dice y nos habla todo el tiempo de la mente. Por eso hay que tener cuidado a veces con los términos, porque nos podemos confundir, porque hay personas que hasta piensan que tienen que exterminar a la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, los advaitas dicen, ¿no? La mente tiene que ser destruida, ¿no? Y hay personas que es como que lo toman muy a pecho y se piensan que, no sé, ¿no? Y sin embargo no es que es la mente que voy a dejar de pensar y voy a dejar de sentir y de hacer cosas acá, sino que es ese mal funcionamiento de la mente lo que se va a transformar. Por eso no nos confundamos, porque si no, nos va a costar comprender. Por eso hago esta diferencia en mente, para que comprendamos bien y sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Él dice que todos tenemos una capacidad, todos, no solo los que estudian espiritualidad. Los ultra espirituales, como le mandé el videito hace un rato. Ahí encontré un video que se llamaba Los ultra espirituales, era muy bueno. Todos tenemos la capacidad, todos. Nos demos cuenta o no. Que nos permite ahondar y adentrarnos para descubrir cosas nuevas. Para este trabajo de descubrimiento interior necesitamos de esta capacidad. Hola Estela, que Antonio Blay, ahí voy a decir Blay porque hoy una señora me dijo que no se dice Blay, que se dice Blay, que ella estuvo buscando. Claro, porque en español es Blay, pero a mí no sé por qué me sale Blay, pero bueno, voy a empezar a decir Blay. Hay que practicar la atención sostenida. La atención
es una capacidad que tenemos todos, todos, todos. La usemos o no la usemos. Y hay una gran diferencia entre estar simplemente atento a algo y el razonar sobre algo. Al razonar nos estamos pronunciando sobre ese algo y estamos formando símbolos, juzgando, valorando y seleccionando. Pero cuando yo miro algo, cuando aprendo a dirigir mi atención de una manera fija, sostenida sobre algo, estoy simplemente mirando. Y es manteniendo esta actitud de mirar cuando se puede llegar a ver. Del mismo modo que solo manteniendo la actitud de escuchar se puede llegar a oír. Mira, hace esta comparación, ¿no? Esta atención famosa que ya todos la tenemos trabajada, de solo mirar, pero sin juzgar esto que estoy mirando. Ahora, si yo estoy en la atención, estoy atento a algo, pero estoy pensando sobre eso que miro, o sea, estoy explicando la realidad, ya no estoy en la atención. Estoy en la atención cuando solamente observo, miro, para ver, para poder descubrir. Hemos de aprender a mirar sin razonar, a fijar nuestra atención muy clara, muy despierta, muy lúcida, en un acto simple de mirar, aunque a primera vista esto nos parezca muy tonto. Fíjense en lo que dice. Claro, cuando alguien le dice, no, pero solamente tenés que mirar, parece algo tonto, porque uno dice, no, pero si yo estoy mirando todo el tiempo, sí, pero no estoy atendiendo. A pesar de que parezca una cosa tonta, es preciso practicar para llegar a descubrir que ahí está la clave más importante para entrar en el interior, en este mundo oculto, en este mundo de posibilidades inmensas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. La atención es la gran herramienta. Es una atención, como dice Blay, sostenida, donde estoy atento, ¿sí? Pero sin razonar, sin estar usando esta mente intelectual que nos narra, ¿no? Que me dice, no, pero ver, solamente atención. Que bueno, en el mindfulness, ¿no? Hoy en día está de moda la atención plena, ¿no? Porque cada vez que yo trato de razonar, disminuye mi capacidad de mirar. O sea, si razono, no estoy mirando. Cuando miramos, manteniendo esta actitud de atención sostenida, se produce un fenómeno extraordinario. Entonces la mente adquiere la capacidad de entrar dentro de la cosa que mira y adquiere la capacidad de penetrar. Y ahí está una de las principales diferencias entre mirar y pensar. Con el pensar nosotros solamente representamos las cosas por medio de ideas. No entramos dentro de nada. Nos limitamos como a tomar fotografías y hacer combinaciones con esas fotografías, con los datos, con las ideas. En cambio, a través del mirar aprendemos a hacer el contacto del foco. ¿Sí? Esta está buena, este término ya lo usamos muchas veces. Es como que esta atención de la que habla Blay es poner foco, poner foco, enfocarme. A ver si me perdió, creo que estaba diciendo. Al hacer contacto con el foco, ¿no? Dice, de nuestra mente, con otros focos que existen en nosotros, sea al nivel del sentimiento, de la intuición, de la sensación, lo que sea, cuando mantengo una atención sostenida, entonces se produce una penetración de nuestro foco mental
dentro de este otro sector, del sentimiento, de la sensación. Entramos en él y al penetrar se produce el descubrimiento de unas fuerzas que transforman la mente y transforman la capacidad de vivir. Es como que todo yo estoy atento, ¿no? Dice él. Es todo, con mi sentir, o sea, todo enfocado, ¿sí?, en mi atención sostenida. Si queremos que nuestra vida interior sea realmente vida, tenemos que aprender a ahondar en lo que está vivo, en nuestra mente. En nuestra mente la atención está viva. En nuestro campo emocional está el sentimiento. Y en nuestro campo corporal está la sensación. Todos mediante nuestro cuerpo podemos tener sensaciones, ¿no? Y todas las funciones fisiológicas. Y solo viviendo este foco vivo de la mente, que es la atención, junto con el foco viviente del sentimiento, se produce el descubrimiento de lo que es realmente el sentimiento, que no es lo mismo que la emoción. Sentir. Hola, Zuli. Antonio Blay fue el primero que hizo esta apreciación, ¿no?, del sentir, de la importancia del sentir. O sea, por eso él habla mucho de estos tres focos, ¿sí?, el mental, el afectivo y el vital. Estar todo yo presente. Esto es una transformación, una fusión, porque de la misma manera que la mente entra dentro del sentimiento, o el sentimiento entonces entra también dentro de la mente, y se descubre lo que hay detrás del sentimiento, lo que es en sí el sentimiento, en lugar de entender según sus efectos o manifestaciones externas. O sea, salimos de esa actividad en la que nos pone la mente a todos, que es la de que queremos entender. Fíjense que eso nos pasa a todos. O sea, siento algo y quiero entender. Esto que me está pasando lo quiero entender. ¿Por qué me está pasando esto? Y entro en un rollo, ¿no? En cambio, en la atención sostenida, no. Estoy en un sentir, un yo que siente, que observa y que no sabe nada. No sé. Bien, esa es como la introducción. Y él ahí empieza a explicar las técnicas, ¿no? Que yo, para los que vinieron nuevos, les voy a poner de vuelta el videíto, así lo ven, porque no me acuerdo quiénes vinieron. A ver si ahí aparece el cuadrito. Les muestro un ratito el cuadrito para que lo vean, de los 5 trabajos que propone Antonio Blay, que son la oración, que ahora vamos a ir viéndolos uno por uno, el japa, la autosugestión, la concentración y la meditación. La concentración y la meditación son más largos, nos van a llevar más tiempo, porque ahí él hace como una explicación. A ver ahí. Hace una explicación y se detiene más. En los otros es más sencillo. Cuando hablamos de oración, ¿sí?, tenemos que olvidarnos ahora de todo lo que nosotros hasta ahora sabíamos que era la oración. Como aprendimos cuando íbamos a la iglesia, o las oraciones, por ejemplo, los que estudiamos el curso de milagros, que tenemos como oraciones también. Nos tenemos que olvidar de todo eso que aprendimos para poder captar bien lo que es orar. La oración esta, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como oración. Ahora cuando se los vaya leyendo van a ver cómo van a ir captando y cómo lo vamos a ir practicando.
Él dice que la oración es una técnica que se dirige a las personas que tienen una inquietud de tipo religiosa. Yo diría que más de tipo religiosa podríamos decir los que somos más devocionales. Por ejemplo, nosotros los que estudiamos el curso de milagros, o no sé, o si tuvimos una formación católica, vamos a suponer, o lo que sea, o tenemos esta fe en Dios y no nos cae mal la palabra Dios, porque también con estos temas hay que tener cuidado porque hay personas que uno le dice la palabra Dios y dice ¿qué? No tiene nada que ver con la palabra, sino con lo que representa, ¿no? El contenido. Podemos usar ser, podemos usar universo, podemos usar lo que quiera. Pero a mí como que me parece que la palabra Dios nunca le di nada, nunca me pasó nada a mí, pero hay personas que sí. Pero él se refiere a esta actitud devocional, a esto que tenemos que nos gusta conectar con ese misterio. Yo le llamaría misterio, ¿no? Él dice que la oración es una técnica transformante. Y cuando se aprende a hacer de una manera total, sincera, incondicional, espontánea y sin un reglamento estricto, fíjense, sin un reglamento estricto, cuando la oración es una apertura, aquí y ahora, de todo yo, a esa realidad que intuyo alrededor y dentro de mí, que es Dios. Por eso digo, Blay, a ver si me tengo que acostumbrar a decir Blay, dice Dios, dentro de mí, que es Dios. El que tenga algún problema con la palabra Dios puede utilizar otra, pero vamos a usar bastante Dios porque es que no sé, es que es el nombre perfecto para el amor que somos, no Dios. O sea, como que podemos decir amor con mayúscula, pero que Dios es tan hermoso. Cuando yo me abro, y me abro sin cálculos, sin censuras, cuando exploto, usa esta palabra, exploto, expresándome todo yo hacia Dios, esa es la oración como técnica. Esa es la definición que da, ¿no? Ahora la vamos a ir viendo más desmenuzada. Y yo te dije que no te iba a hacer upa. Vení, dale. La oración, por lo tanto, es lo más alejado de la recitación de unas frases. Fíjense en acá. Oración no es recitar unas frases, ni tampoco unas fórmulas. Las frases y las fórmulas pueden ser excelentes, dice él. Pero aquí me estoy refiriendo a lo que es la oración como técnica fundamental. ¿Ven? Él le da otra mirada a la oración. Es esta oración a la que uno va sin ningún tipo de preparación, sin ninguna idea previa, sino simplemente valorando el hecho de situarse ante esa realidad que es Dios. Y aprendo a comunicarme, a abrirme, aprendo constantemente a ser más sincero, más espontáneo, más total, y a decir todo lo que a mí me preocupa, todo lo que en mí está viviendo, o sea lo que sea, sin obligarme a utilizar una actitud formalista o de persona que quiere ser muy buena. ¿Sí? Apertura total. Me pongo a disposición de Dios, de esa realidad en mí, siendo totalmente sincero y honesto. Y diciéndole lo que realmente me pasa.
no pidiéndole cómo quiero que Él me solucione el problema. Lo que siento, sea lo que sea, así sienta el odio más terrible, así sienta, no sé, lo que sea, porque miren que uno cuando siente y piensa le viene de todo, lo que sea. Tengo que ser honesto conmigo mismo y con Dios. A Dios no lo puedo engañar, no le puedo mentir. Entonces, no tengo que ponerme que yo soy bueno, poner carita de no sé qué, porque voy a practicar la oración. No tengo que poner cara de nada, no tengo que hacer un protocolo previo. Vieron que ahora está de moda los protocolos, ¿no? No, nada de nada. A ver, Dios lo que quiere es mi verdad. ¿Escucharon bien, no? Hola Washington, bienvenido. Dios lo que quiere es mi verdad, lo que yo soy de veras. Por lo tanto, yo he de expresarme ante Él tal como soy, ni más ni menos. Y si mi preocupación actual es un problema familiar o un problema económico, en mi oración tengo que expresar el problema tal como es, porque esta es mi verdad y no otra. ¿Sí? No tengo que hacer, a ver, vamos a preparar un texto, vamos a imaginar a ver qué le puedo decir. No. Tal como es, tal como suena. No importa las palabras que use. Dios no se horroriza si yo digo una palabrota, nada, todo eso ya saben que es todo. Yo tengo que ser totalmente sincero conmigo mismo. Es fundamental. Porque Dios quiere mi verdad, no mi mentira. No tengo que olvidarme de mi personaje, porque a Dios no le importa eso. Hola Mari, bienvenida. Hasta ahí vamos claro, ¿no? Porque ahora viene una parte más profunda todavía. Nos hemos acostumbrado a adoptar una actitud predeterminada ante Dios. Una actitud de persona humilde que está pidiendo algo, una actitud de pobre de mí. Hemos de descartar esa mentalidad, pues ante Dios no hemos de representar ningún papel. ¿Vamos? O sea, me saco el papel, el personaje, lo dejo a un lado, no tengo que actuar. No tengo que poner las manos así, ay Diosito, por favor. No tengo que decir nada, todo eso pertenece a la actuación. No hay que adoptar ninguna actitud de, ay, pobre de mí, lo que me está pasando, Dios mío, y todas esas cosas que hacíamos antes, no es necesario. Hola Javier. Una actitud tiene que ser honesta, sincera, sin representar ningún papel. En la vida hemos aprendido a hacer muchos papeles. En mi casa hago un papel, en el trabajo hago otro papel, con mis amigos otro papel, pero ante Dios eso no sirve. ¿Cómo soy yo cuando me quedo sin papeles? Cuando me quedo sin personaje que representar. ¿Cómo soy yo desnudo? Auténticamente desnudo por dentro, obviamente. Nadie va a decir que si para orar se tienen que desnudar, no malinterpreten. Desnudo por dentro. Yo en mí mismo. Y tratar de expresar eso que yo siento cuando trato de ser yo mismo ante la vida, yo mismo ante mis problemas, ante mis miedos, mis ambiciones, mis deseos, ante lo más elevado, ante lo más bajo, y expresar esto.
entonces esa oración es transformante. Cuando todo yo me vuelco hacia Dios, cuando todo yo vacío todo mi interior y lo comunico intencionalmente, deliberadamente a Dios, cuando yo me vacío de todos estos contenidos, expresándolos, cuando yo me vacío de mi yo personal, entonces es cuando queda sitio para que Dios me llene. Entonces es cuando puedo sentir una vida nueva que me penetra, que me transforma y me dirige. Esta es la auténtica oración, y toda oración que no se haga así no es verdadera oración. Esto es para que reflexionemos, ¿no? Porque a nosotros los personajes nos gustan mucho las fórmulas y las frases hechas, y que me den la palabra que funciona. A ver esta, a ver la otra, ¿no? No, aquella. Y queremos sentir esa presencia de Dios, ¿no?, en nosotros, y contactar, ¿no?, con Dios, haciendo una engaña pichanga con Dios. Y a Dios no se lo puede engañar. Entonces, la práctica de la honestidad y la sinceridad no es una práctica para que la hagamos con la gente, allá con el mundo, y que seamos honestos con todo el mundo y sinceros, porque a veces nosotros podemos ser muy honestos y al otro no le importa. No es esa honestidad de la que hablamos, que diga la verdad, yo nunca miento y todo eso. No. Es realmente esto que yo estoy sintiendo ahora en este momento. Lo puedo hacer con los ojos cerrados o no, la oración. Es bueno, ¿no?, que estemos en un lugar donde no seamos molestados, ¿no? O sea, que haya silencio y no seamos molestados, siempre y cuando sea lo posible. Si no se puede, bueno, haremos lo que podamos. Lo haremos por la noche, al irnos a dormir. Cada uno verá sus maneras, ¿no? Pero confesarme ante Dios, no es que tengo que ir, como hacíamos antes, a contarle al cura mis problemas. No. Confesarme ante Dios realmente, lo que siento de verdad. No empezar a tejer en mi mente, ay no, ¿cómo voy a decir esto? No, lo que siento. Darme entera, desnuda, sin tapujos, sin papeles. Esa es la verdadera oración. Si nosotros en este momento, ¿no?, que estamos acá reunidos, tuviéramos que cerrar los ojos por un momento, ¿no? Vamos a hacer la práctica, cerrar los ojos por un momento y sentir, ¿no?, con todo mi ser. Nos podemos poner bien sentados en la silla. Yo no me puedo sentar muy bien justamente porque estoy con Morena Upa, porque me vino. No quería que venga, pero vino. Cerrar los ojos por un ratito y pensar en ese problema específico que tenemos en este momento. La situación, que ya sea familiar, de trabajo, de lo que sea, y expresarla con las palabras que me salgan, como yo supongamos que se lo estaría contando a un amigo, a mi mejor amiga o mi mejor amigo, en ese que confío con todo mi corazón, y le estuviera contando esto. ¿Cómo se lo diría? Bueno, así como se lo diría a ese amigo, así se lo tengo que decir a Dios. Y Dios escucha, porque Dios está en mí, no está en un lugar lejano, ¿no? Entonces, ahí estamos practicando la oración transformante, porque a veces repetir muchas frases, ¿no? Nosotros, bueno, los que estábamos acostumbrados a rezar y todo esto, a veces es bueno, conecta, porque es cierto que conecta,
Pero fíjense en que nuestra mente está como muy centrada en que no me equivoque y en que diga la frase esta, la oración o la fórmula para que se me escuche, ¿no? Porque nosotros en realidad lo que queremos, que ahí viene el problema, es que me pase lo que yo quiero que me pase. Y esta oración, esta técnica de oración, fíjense en que está libre de deseos. Solamente estoy expresando lo que realmente siento, tal como lo siento. No importa si yo me estoy equivocando o no, si las palabras son correctas o no, no interesa, ¿sí? Bueno, si escuchan voces de fondo es mi hijo, les digo, porque acá estamos pegados. Bien, la otra técnica, que esta sí les va a ser más sencilla, es el famoso japa. Acá en este libro dice japam, con M al final, pero bueno, yo la verdad que no sé si es japa o es japam, pero por las dudas puse japa. Esta técnica es muy utilizada, sí, muy utilizada en los advaitas, ¿no? Y se trata de la repetición de una fórmula. ¿Ven? Acá sí puedo repetir la fórmula. Una frase que encierra la verdad más grande para uno mismo. Lo que uno quiere llegar a realizar o vivir del todo. Es el japa. Y dice Blay que si aprendemos a repetir una fórmula o una frase constantemente, esto produce una transformación lenta pero segura de todo nuestro psiquismo y toda nuestra mente. Yo cuando leía esto, ¿no? Me estaba acordando de, ¿cómo es esto del Ho'oponopono? Que es la repetición de una frase. Fíjense, repito una frase, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué esa frase? Bueno, decir gracias es algo muy bonito, pero yo decía, pero ¿es la frase la que hace que se transforme la mente? O sea, ¿qué es lo que hace la frase? Fíjense que las frases del Ho'oponopono tienen que ver con perdóname, gracias, te amo. O sea, son justamente palabras que no usamos muy a menudo, ¿no? No estamos todo el día diciéndole a todo el mundo, ay, te amo, a todo el mundo no, o perdóname, no sé qué, no estamos en eso. Pero acá a lo que se refiere japa, ¿no? Es a una frase o a una palabra, porque él dice una frase, pero también puede ser una palabra, que a mí me represente algo. No una frase que porque el Ho'oponopono lo dice, o porque lo dice no sé quién, o porque no. Una frase que sea representativa para mí, ¿no? La frase debe estar de acuerdo con lo que es la aspiración de uno, con lo que representa el máximo exponente de la propia verdad. Por ejemplo, para muchas personas que son devocionales, ¿no? Que son más religiosas, devocionales, por ejemplo, repetir, Dios es amor, o si no, Dios me ama, deteniéndose de vez en cuando para ahondar en el significado y reanudando luego la repetición, ¿no? No que solamente esté Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, o esté Dios es amor, sino que cada tanto me detenga un ratito y sienta esa frase que yo estoy repitiendo, no que la repita y no, porque para eso digo cualquier cosa, digo banana con dulce de leche, cualquier cosa, no, tiene que ser algo que sea representativo para mí, que me provoque un sentir de afecto con el cual yo pueda sentir conexión, me sienta conectada con el amor que soy. Esta repetición
que parece, dice, como una técnica del loro, dice Blay, tiene la explicación. Ahora viene la explicación de para qué sirve este japa. Esperen un cachito. Tomás, Tommy, ¿podés hablar más bajito, por favor? Porque si no se escucha la voz de él sobre la mía. Bueno, no es como una técnica del oro que repito y no capto el sentir de lo que estoy diciendo. Dice que nuestra mente está funcionando automáticamente, por inercia. Tenemos unos hábitos mentales que son los que dirigen nuestra vida habitual. Y cuando nosotros queremos ahondar, nos encontramos con la barrera de estos hábitos mentales. El hábito de estar pensando en el problema o en lo que sea. De estos hábitos existen varios niveles de profundidad en nuestra mente, porque en toda nuestra vida hemos edificado nuevos hábitos unos encima de otros. O sea, tengo un hábito y encima arriba de ese edifico otro hábito y otro hábito y otro hábito y otro hábito y no me doy cuenta. Pero cuando yo empiezo a repetir esta frase escogida, esto va logrando que la inercia mental, esta tendencia que tiene la mente a dar vueltas y a repetir siempre sobre lo mismo, esto va logrando, ¿no?, que nuestros hábitos se vayan como diluyendo, ¿no? Este hábito de pensar en X cosa, bueno, por lo general siempre pensamos en lo mismo, en el mismo problema, ¿no? O en algo que quiero alcanzar y no puedo, o en algo que quiero que se me solucione, o si mi cuerpo está enfermo, bueno, en lo que me está pasando a mi cuerpo, bueno, siempre hay algún tema repetitivo. Si nosotros hacemos esta práctica, repitiendo la frase escogida, esto va a lograr que esta inercia mental se atenúe, ¿sí?, vaya disminuyendo. Al cabo de un tiempo me voy a dar cuenta que automáticamente va a venir la frase. Esto nosotros los que estudiamos en el curso de milagros lo debemos haber experimentado casi todo seguro, porque llega un punto que después que hiciste todos los ejercicios, hay momentos que los mismos ejercicios vienen a la mente y uno los usa, ¿no? Y fíjense en que ya como tenemos cierto entrenamiento, como que hacemos una reflexión sobre el pensamiento este que nos viene. Vamos a suponer que nos viene: Dios está en todo lo que veo, ¿no? Porque Dios está en mi mente, ¿no? Y esto es como que nos lleva a que la inercia mental pare y a ponerme en esa situación, ¿no?, de apertura y a reflexionar sobre ese pensamiento. Entonces él dice que esto polariza la mente, ¿no? Y también nos hace ser más conscientes y estar más claros y más atentos. También lo puedo hacer sobre algo que yo quiero realizar. Bueno, yo no sé, no les digo que vayan a poner, que digan soy rico, porque no da resultados, yo ya lo probé. A ver, Rosario, vamos a aclarar lo que pregunta Rosario. Dice, con oración poniendo a Dios fuera como un amigo separado. No, él yo por lo menos no lo interpreto como un amigo separado, sino que lo está expresando como que, a ver, vamos a hablar, sacamos un poco a Blay del camino. Dios sabemos que no está afuera de nosotros, porque no existe nada afuera, eso lo sabemos, más los que ya tenemos prácticas de caminos no duales. Pero fíjate, Rosario, y fíjense en los demás, que nosotros mantenemos un diálogo con nosotros mismos constante. No sé si a ustedes les pasa, si no, debo ser la única, pero yo lo noto, que yo todo el tiempo estoy hablando con alguien en mi mente. Bien. Hola Marcela, en lugar de hablar con alguien,
que siempre es con ese que me quiere contar el cuento y estar pensando y resolviendo y buscando soluciones para un problema, me aquieto y pienso en Dios, pero no en Dios y me lo imagino con la barba, no, es que estoy pensando en mí, en realidad. Lo que pasa es que a estas alturas Bly no usa estos términos porque sabe que nuestra mente es dualista. Por eso sentimos este diálogo continuo mental. No es que yo lo tengo que ver como separado, ¿no? Por lo menos yo no lo vi como separado. Lo veo como que es ser honesto. A ver, no sé cómo expresarlo. Yo lo entiendo claro, pero quiero buscar otras palabras para ver que a ustedes les llegue. Vamos a suponer, voy a hacer un ejemplo trágico, porque la verdad, así como que la mente nos hace ¡pum! Y nos choca. Vamos a suponer que yo vivo con una persona, ¿no? Que me ocasiona muchos problemas y que ya no la aguanto más. Vamos a hablar a calzón quitado. Un pesado, ya me tiene cansada. Yo les digo porque ustedes ya saben con quién yo vivo. Entonces a mí, ¿sí? Me viene cada hora, vamos a suponer, o cada 2 o 3 horas, el sentimiento de por qué esta persona no se morirá de una vez, porque es un sentimiento así, para ser honesto, porque si ella o él se muriera, a mí se me terminarían mis problemas. ¿Sí? Claro, si actúa la parte moral en mí, ética, ¿no? Que ya saben que la psicología lo nombra con el descubrimiento de Freud, que no me acuerdo si se leyó o no se leyó, no me acuerdo cuál es, porque yo la verdad que no lo tengo claro, así que no voy a decir cualquier cosa. Pero todos tenemos esa parte restrictiva en nuestra mente. ¡Ah! Esa parte que dice, ¡ay, lo que estás pensando y sintiendo! ¡Qué mala que sos! Y bla, 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 bla. Eso me genera culpa, porque ya automáticamente digo, ¡qué mala! Ay, y encima si estudio el curso de milagros peor, porque digo, si somos el mismo, ¿cómo voy a pensar eso de mi hermanito? ¿Bien? Eso es estar en el pensar. Ahora si yo me quedo quieta, ¿sí? Quietita, tranquila, y me imagino interiormente, como los niños tienen sus amigos imaginarios. No sé si ustedes vieron en los niños cuando son chiquitos, ellos conversan con el amigo imaginario. Nosotros no pensamos que están locos. Si lo hacemos nosotros, nos ponen el chaleco y nos llevan al borda. Bueno, acá en Argentina el borda es para los locos. No, ellos lo hacen normalmente. Bueno, lo hacemos normalmente, pero en nuestro interior. No como que Dios está allá afuera y yo le hablo. No, está adentro. Es conectar con mi corazón, con mi sentir. Es confesarme. Yo realmente siento esto. Yo la verdad quisiera que pase esto, que se muera, quiero eso. Pero así, sin tapujos, o sea, desnudo, siendo honesto. Este mundo funciona como funciona porque somos todos mentirosos. Porque decimos, ¡ay, eso no voy a decir! ¡Ay, qué van a pensar de mí! ¿Qué va a decir esta gente? ¿Entienden? Ese es el problema del mundo, que todo el mundo miente. Bueno, no dejemos de mentir. Pues si quieren, miéntanle a los demás, pero no se mientan a ustedes mismos. Lo que siento y punto. Bueno, siento esto y me confieso. ¿No hay gente que le va a confesar al cura lo que le pasa? Y el cura encima te reta y te dice, ¡ay, qué pecadora! Tenés que rezar no sé cuántas cosas ahora para que se te pase. Como si fuéramos... porque el cura no tiene esos pensamientos. No, lo que pasa es que el cura, como tiene la sotana de cura, no lo dice. ¿Sí? Después hablamos de la hipocresía. Bueno, no importa que en el mundo haya gente que nos miente y que no es honesto con nosotros, no importa nada. Este es un momento mío. Esto es para aprender a ser yo misma. Yo tengo que conocerme a mí. Los demás tienen que ser como son.
Pero no es por egoísmo, ¿eh? Yo me tengo que conocer a mí, porque si yo no me conozco a mí, nunca me voy a poder aprender a relacionar con otros. Porque yo primero tengo que resolver mis problemas. Y si yo siento esto, es lo que siento, y nadie me está juzgando, y mucho menos Dios. Ahí ya hago un giro en mi mente, estoy cambiando esa actitud hacia Dios, ese Dios temeroso que me va a castigar. Miren cómo hace un giro. Dios quiere que yo me saque todos los papeles, que deje de mentir y que deje de inventar paparruchadas. A él no le importa nada de eso. Dios solo quiere que yo sea feliz. Nada más. Y eso es lo que queremos todos. O acá alguien quiere otra cosa. Solo amar. Bien. Esperen que sigo explicando la otra parte del rosario. El mantra, ¿sí?, que se llama japa para los orientales, ¿va? Es la repetición de una frase, pero acá Blay lo expone bien y dice, no como un loro, no que yo diga, qué sé yo, bueno, no sé, bueno, en este caso era con la de Dios es amor, pero ustedes pueden decir que mi hijo se cure. Vamos a suponer que tengo mi hijo que está enfermo. Voy a hacer ejemplos de cualquier cosa porque yo lo he experimentado, no sé, a veces yo explico y digo, yo debo ser rara, pero a mí me pasaron tantas cosas, me siguen pasando, pero antes, cuando estaba peor, que no, a mí no me asombra nada ya, porque yo sé lo que es estar atrapado en la mente, pero mal, sé lo que es, caer en depresión profunda. Yo he pasado cosas que yo se las contara a ustedes, abrirían los ojos así. Yo no quiero contarles mi historia porque ya se las conté, pero se las conté suave. Entonces yo sé lo que es esto y sé el poder que tiene la mente sobre nosotros. Por eso es que no es peleándome con ella que voy a liberarme, es comprendiendo quién soy. Yo tengo que conocerme a mí, ser sincero conmigo, porque si yo no me entiendo, ¿quién me va a entender si no? Si Dios está esperando así, con los brazos abiertos, no está esperando nada, en realidad nos está sosteniendo todo el tiempo, pero nosotros pensamos que no. Entonces, cuando repetimos, como dice Blay, la mente pierde esa inercia que tiene a pensar. A mí me pasa que estoy así, no sé, lavando los platos y ya se me viene un pensamiento. Encima de algo totalmente loco. Una preocupación. No sé, si le pasa, no sé, a mí, encima con la situación mundial que estamos viviendo todos. ¿No nos pasa que, si mi hijo se contagia, si me pasa, no sé, el virus, que no sé, cualquier cosa? No tengo que seguir agrandando eso. ¿Para qué? No sirve para nada. Vuelvo y repito el mantra, o frase, o japa, como le quieran llamar. No sé si te quedó claro, Rosario, porque a veces uno va explicando y cada vez que se confunde más. A ver qué dice Alex. Claro. Bueno, lo que dice Alex también, yo creo que a lo que apunta es una cosa así. Porque el problema está ahí. Yo ayer, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, escuchaba así explicaciones de Blay, que es lo que decía, a lo que apuntaba, es que es a esto, es a conocernos a nosotros mismos. A ver, es que nadie está pensando en mí. Es que solo yo pienso en mí. Pero ¿qué pasa? Ese mí está bifurcado. Y yo estoy pensando en mí como... Fíjense que nos pasa, ¿no? Bueno, Rosario, me alegro que te haya servido. En mí como persona, ¿ven? Y ahí es donde nos confundimos.
yo tengo que ir a ese yo, como dice Blay, que es el yo que está aquí dentro, en el corazón, profundo. Ese es el que soy. No, con el que yo me presento ante el mundo, en el que adopto un papel. Y ese es el que nos hace sufrir, porque a ese es el que estamos defendiendo, si no, ¿a quién vamos a defender? El otro no necesita nada, el yo que realmente soy yo. Y eso es ir a lo profundo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros nos contamos tantas mentiras acerca de nosotros mismos y nos las creemos encima, hacemos como un monólogo interno en el cual nos juzgamos, nos creemos lo que nos decimos y todo, es que tenemos como miedo de nosotros mismos. Es así, nuestros miedos giran en torno a nosotros, o que tengo miedo de esto que puedo llegar a hacer, si me dicen tal cosa, tengo que controlarme, o a ver los otros a ver lo que me pueden llegar a hacer. Es como una confusión, ¿no?, tan grande que tenemos, que claro, experimentar la paz que soy parece algo que no sé, que lo tenemos todos olvidados, porque nos vivimos en el acelere mental, estamos en ese aceleramiento. Por eso estas prácticas no son para ser más buenos, ni para que nos iluminemos y ahora estemos brillosos y no sé qué, y todos digan, ay, cómo se iluminó. No, es para ser yo mismo. Mientras dure mi aparente este cuerpo aquí, saber quién soy y vivirme desde mí, aprovechar ese potencial de energía, amor, felicidad que somos todos, y no derrochar la energía pensando que no sirve para nada, no me ayuda ni a mí ni a los demás. La paz es contagiosa, la alegría es contagiosa. Cuando ustedes están bien, todos a su alrededor están bien, y todo lo podemos sobrepasar, sobrellevar, porque el amor todo lo sana y todo lo puede. Esa es la gran verdad. Pero estamos muy distraídos con otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, ahora no me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, no importa, ya va a venir. Entonces él dice que esa es otra técnica. Obviamente que si ustedes no la necesitan, no la hagan, la de japa, porque, qué sé yo, no sé, si nosotros practicamos el curso de milagros y nuestra mente, por ejemplo, como les decía antes, nos viene una frase, un ejercicio del curso y nos gusta y nos hace bien, lo repetimos y estamos con esa frase, ¿sí? O sea, lo que a mí me haga sentir bien, lo que me llegue, ¿no? Hola Marcela, lo que me llegue profundo, que me conecte, no que sea una cosa que no tenga, ¿no? Por eso ustedes la tienen que elegir. Yo tengo que poder elegir, ¿no? Como dice el curso de milagros, somos soberanos de nuestra mente. Tengo que aprender a ser soberano de mi mente, no que mi mente me maneje y yo esté como loco. No, tengo que ser el soberano de mi mente. Bien, vamos a la autosugestión. Ya veo que todos no vamos a poder, todo no nos va a llegar para hacer todo, pero bueno, vamos a ver la autosugestión. Yo también cuando vi esto de la autosugestión como que medio me chocó cuando vi que Antonio Blay hablaba de esto, porque siempre como que tuve una cosa así con eso de la sugestión. Cuando era chica me acuerdo que mi papá tenía un libro de la sugestión y yo decía, como que era algo malo sugestionarse. Yo digo, encima autosugestionarme, ¿qué será esto, no? Y bueno, él lo explica de una manera diferente, ¿no? Dice que la autosugestión es la capacidad
que nosotros utilizamos de poder introducir unas ideas clave, unas ideas positivas para que nos condicionen desde nuestro mecanismo inconsciente. Nosotros no actuamos, dice, en un gran tanto por ciento de nuestra conducta, con nuestra mente consciente, sino que siempre estamos actuando de acuerdo a nuestros condicionamientos inconscientes. Hola Ángeles, bienvenida. ¿No? Y esto no somos conscientes de que hacemos esto y que todo viene de este inconsciente, de este programa, ¿no? De este automatismo. Entonces, claro, pareciera que nuestra mente inconsciente está siempre al mando ahí, taca, 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 ¿no? Con la cosa. Estos mecanismos, automatismos, bueno, que le llaman, ¿no? Condicionan nuestra experiencia, y la prueba la tenemos en que muchas veces nosotros conscientemente queremos hacer algo y surge un miedo desde dentro y no lo podemos hacer. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Claro, Alex, claro. Es que es así, es que hay que sacarlo todo afuera, como la canción. ¿Vieron? Hay una canción acá que dice hay que sacarlo todo afuera. Si no sacamos la cosa afuera, pero no es que lo tenemos que... Bueno, qué sé yo. Miren, Paul Ferrini usa esto de contarnos todos en los grupos esos que hace él, así de vivir desde el corazón, que la gente los impulsa a que ellos cuenten su verdad, que digan. Y fíjense que en los grupos estos de los alcohólicos, los drogadictos y todo esto, trabajan en grupo y la gente tiene que exponer lo que siente. Esto es expresar, me tengo que expresar, ¿sí? Así puedo ser yo. Dios se expresa a través de mí, pero si yo no dejo que Dios se exprese a través de mí, que entre la luz, porque mis heridas no quiero que nadie las vea, entonces si yo una crosta, tengo una armadura así, porque no quiero que me descubran, que digan, ¡ay, qué horrible! Como dice el curso de milagros en la lección 93, eres la morada del mal. No, por ahí no estamos yendo bien, por eso nos pasa, nos sentimos así. Por eso después nos cuesta ser honesto con otros, ¿no? O tenemos miedo de contarle a otros lo que nos pasa, ¿sí? No hay que tener miedo, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Esta parte... Fíjense en que es cierto esto, que yo conscientemente quiero hacer una cosa, X, lo que sea, ya sea un proyecto que quiero realizar o algo que le quiero decir a otro. Ahora vas a ver, voy a poner los límites. Y cuando me enfrento a esa situación, cuando estoy en el momento de eso, me agarra un miedo que reculo para atrás y no lo hago. Esos son los mecanismos inconscientes. Es esa, como decíamos ayer, el fantasma. Esperen que me voy a tomar un poquito. Y ese fantasma que tenemos acá, volando por ahí, que nos, como que nos está diciendo, no hagas eso, ay, lo que te va a pasar. Y esos miedos están enterrados. Esto de la oración, que vimos recién como técnica que explica Blay, el japa, como lo explica él, son herramientas que nos sirven para deshacer estos miedos, sirven para deshacer estos miedos. Los más poderosos que Antonio Blay explica son la limpieza del inconsciente
y esto de la liquidación de las situaciones pendientes, que bueno, ya vamos a llegar a verlo más profundo, no como lo vimos la otra vez, que lo vimos más por arriba. Acá en este libro, bueno, pues hay un montón de libros de Antonio Blay, ¿no? Inclusive hay un libro ahora que salió hace poco que lo editó la hija de él, Carolina Blay, que era Despertando, ay, no sé, algo de Despertando es, que es la biografía de Antonio Blay, y bueno, y ahí cuenta toda la experiencia, cómo fue él difundiendo esta enseñanza, cómo le decía a las personas que no se crean lo que él decía, sino que lo lleven a la práctica, que esto no es cuestión de que me lo grabo acá en el coco y ya está. No, no, es algo que lo tengo que... Por eso él decía, soy lo que he ejercitado. Eso es lo que yo soy. Por eso él hablaba tanto de yo experiencia. Es que si no lo llevo a la acción, no pasa nada. Fíjense en, por ejemplo, el caso de la Madre Teresa, ¿no? Que más allá de que pueda haber quien la pueda juzgar, porque bueno, acá para juzgar somos mandados a hacer, pero ella, ese amor a Dios, ella lo puso en acción. Estaba con los leprosos, los enfermos, y no le importaba, no estaba pensando si se iba a contagiar, no. Ella veía a Dios en cada uno. Y su trabajo fue así. No le dio tanta bolilla a lo que decía la iglesia, de cómo había que hacer. Vaya a saber, ¿no? Que habrá experimentado, ¿no? Bueno, esa experiencia, eso es el amor de Dios, pero no porque tenga que ir a ayudar a otros, ¿eh? No estoy diciendo así. Eso es la experiencia de ella. Pero es que lo tenemos que poner en ejercicio. Es que hay que hacerlo en la práctica. Si no, no sirve, porque no lo estoy experimentando. Y yo lo que aprendo, para poder desaprender todo esto que me enseñé, es cuando yo lo experimento todo yo. Todo yo. Todo yo soy haciendo esto, siendo yo mismo, expresándome. Eso es lo que nos va sanando, ¿sí? Bueno, me quiero distraer porque después me olvido lo que estaba diciendo. Entonces yo conscientemente quiero hacer una cosa e inconscientemente me aflora el miedo y ¡pac!, me retiene y no lo puedo hacer. Esto indica que nuestra mente consciente está constantemente encontrándose con otro dinamismo interior, ¿no? Que sería el inconsciente, que nos vence, ¿no? Y ahí decimos, ¡oh, no puedo, ¿eh? Siento que no puedo, ¿no? Claro, Rosario. Es como, mira, no sé, yo te digo cómo lo hago yo, no sé si estará bien, pero a mí me sale así. Es como que yo hablo conmigo misma es más como, ¿viste cuando vimos el trabajo del niño interior? Bueno, es como si vos hablaras con esa parte tuya que vos sos pura, sos inocente, ¿entendés? Que sabés que no te va a juzgar. Eso es unirnos, porque vieron que lo que nos pasa es que nos sentimos divididos interiormente. Es lo que estamos viendo ahora acá, que justamente dice Blay. A nivel consciente parece tal cosa que quiero hacer, o hablar con alguien y decirle. Y me surge ese miedo a nivel inconsciente que me retiene. Yo esto lo he experimentado mucho en mi propia vida con el asunto de mi madre. Porque claro, yo quería decirle tal cosa y no me animaba. Me retenían, me daban miedo, ¿no? O sea, eso obviamente que es de la infancia, ¿no? Que uno quedó así, con esos miedos, ¿no? Esas imágenes que nos hicimos. Bueno, tuve que aprender a enfrentarla a ella, pero no es que lo hacía por ella, es que los tenía que hacer, porque si no, no liberaba mi energía. De eso también habla mucho Antonio Blay, porque dice, son bloqueos de energía que tenemos internos, que si no los liberamos,
no los expresamos, se quedan ahí retenidos. Después por eso nos pasa que nos vienen situaciones, tenemos enfermedades, o nos deprimimos, bueno, enfermedades psicológicas o físicas, y tenemos tantos problemas. Claro, porque fíjense, en la mente consciente parece que quiero una cosa, el inconsciente me retiene, y siempre parece que estoy en una lucha interna. Y como preguntaba Rosario recién, ¿no? Practicar este tipo de técnica de oración, ustedes tienen que practicarla, no importa si no les sale la primera vez, hay que despacito, practicándola, a ver, o me voy a sentar a ver 5 o 10 minutitos y voy a intentar, a ver qué me sale, a ver si, ¿no? Por un ratito, van a ver cómo van a sentir más confianza en ustedes mismos, eso te da confianza, es que estamos con nosotros mismos. Estamos conectando. Y practicar la autosugestión, que ahora vamos a ver qué es, porque claro, esta división del consciente y el inconsciente, ¿no? Es introducir, dice él, las ideas que yo elijo para que desde el inconsciente me condicionen el sentido preferido, neutralizando así estos condicionamientos negativos que ahora tengo. Si yo introduzco la idea de que yo soy cordial, o de que soy inteligencia, o de que soy energía, mediante su repetición, evocando a la vez el sentimiento, la sensación, esta idea irá calando dentro y llegará a neutralizar las ideas que hay allí de que soy poca cosa, de que no tengo fuerza, de que no puedo hacer tal cosa, de que no me lo merezco. Ese tipo de sugestión es la que está hablando él, ¿no? No, está repitiendo, ay sí, ahora voy a pensar que soy rico, así me vuelvo rico. No. No es solo repetirlo, él siempre insiste en esto. Para Antonio Blay es muy importante el sentir, el ser todo yo en ello. Eso después fíjense, cuando lleguemos al centramiento, bueno, ya igual el ejercicio lo hicimos una vez, pero después lo vamos a volver a hacer. Y de otra manera más así, más profunda. Ese ser yo mismo, y ese estar, ¿no?, conmigo, y decir, yo soy inteligencia, amor, felicidad. Soy un foco de energía infinita, pero sintiéndolo. No a nivel acá, cabeza, sino un nivel profundo. Practiquen con eso, eso es muy bueno. Yo creo que lo tengo en algún video hecho, no me acuerdo, porque la verdad que hoy estaba buscando un video y no me acordaba cómo se llamaba ni cómo era. Y tuve que poner no sé cuántas palabras para que me salga en el Google el video que había hecho, porque yo decía, pero yo hice un video así y no me acordaba. Pero sé que está en alguno, no me acuerdo. Si me acordara les digo el nombre. Practico. Yo soy un foco infinito de inteligencia, energía, amor, felicidad. Lo puedo hacer practicando junto, por ejemplo, con la respiración. Tranquilo, en calma. Eso hace que mi mente inconsciente le llegue esa información y lo sustituya por todas estas ideas, como decíamos acá, de que no valgo, de que soy tonto, de que no sé qué, que todos tenemos por ahí. Estas ideas después van a ser las que van a estar en el inconsciente. Entonces mi experiencia se va a reflejar esto que ahora desde mi inconsciente sale. Y eso es lo que me va a animar, me va a dar la fuerza y la energía para afrontar mis miedos. Porque me voy a dar cuenta de que yo
o sea que a mí realmente no me puede pasar nada malo. Que son todas ideas locas que me cuentan. Entonces, si tengo un problema con otro, en lugar de decirlo desde el personaje y la agresión y la violencia y toda esa ira que tengo reprimida, cuando lo digo desde mí mismo, puedo estar diciendo, quizás siendo duro, podría ser, pero al otro le llega bien porque le estoy dando la respuesta, mi respuesta, ¿sí? Y eso es liberador. Vieron que el curso habla mucho de la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Yo me lo pregunté mucho tiempo eso. Por lo que yo es que la respuesta tiene que nacer de mí. Y van a ver que es otra manera de relacionarme, porque estoy aprendiendo a relacionarme conmigo y entonces me voy a relacionar con el mundo de otra manera. Pero es una práctica. Hoy vamos a practicar hasta acá la oración, el japa y la autosugestión, porque las otras dos que son largas, que son la concentración y la meditación, tiene una explicación larga y quiero que la veamos bien. Voy a ver si puedo hacer algunos cuadritos para que nos quede. Yo creo que acá, a ver, porque no les pasé, al final me fui charlando y habíamos puesto este. Ajá, claro, porque lo tengo hecho acá. Bueno, pero se los voy a mostrar, aunque no lo veamos, ¿ven? Él habla que la concentración, ¿no?, que es una técnica, se hace sobre estos 5 puntos, ¿no? La postura corporal, sobre un chakra, sobre una cualidad propia, sobre una cualidad divina, en la investigación del yo y en el silencio. Y después pone la meditación de 2 tipos, la discursiva y la contemplativa. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo, porque así, ¿cómo es? No atoramos la mente tanto, porque si no, nos quedamos así. Bueno, ahora a descansar y a practicar, porque hay que llevarlo a la práctica. Empiecen con la que más les guste. Si les gustó lo de la autosugestión, empiecen con esa. Si quieren hacer las 3, hagan las 3. Pero hagan el intento de llevarlo a la práctica. A ver qué pasa cuando nos encontremos de vuelta. Nos contamos. Porque ya ahora el próximo directo que haga quiero hacerlo del curso. Si no, no me va a dar. Quiero seguir con alguna lección y lo otro que estábamos viendo del Maestro de Dios, porque si no, nos queda todo descolgado. Así que bueno, vamos a dejar un impas para estas 3 prácticas. Nos vemos la próxima. Chao, gracias.